¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos, Canal 29, señal abierta. Quito TV, el espacio de la ciudad. Tenemos la presencia el día de hoy de la doctora María Alexandra Montalvo. Ella es subdirectora de apoyo diagnóstico y terapéutico del Hospital Pablo Arturo Suárez de aquí de la ciudad de Quito. Y vamos a hablar del cáncer. El próximo 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de hablar este tema, en el cual el Ministerio de Salud ha puesto mucho énfasis para combatirlo, debido a que tanto la morbilidad como la mortalidad se está incrementando en estos últimos años. Hablemos un poco en términos de contexto. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un grupo complejo de enfermedades. Las causas son múltiples, son diversas y requiere por ello de un compromiso de varios actores, tanto a nivel gubernamental, de todos los sectores, tanto públicos como privados, con el fin de lograr resultados. Su causa en sí es multifactorial. Se dice que se ha comprobado más bien que existe un factor genético e influyen otros factores como son la obesidad, el sedentarismo, una mala alimentación que sea pobre en verduras, en frutas, entre otros. También existen riesgos laborales, sustancias químicas que se ha comprobado que pueden inducir a esta enfermedad. ¿Tienen que estar todas esas cosas en conjunto? ¿O puede ser que solo sea el aspecto genético o solo sea el tema, por ejemplo, de una mala alimentación, de la obesidad? ¿O todas, es como que se alinean los planetas cuando uno se dice y producen el tema del cáncer? Digamos que tiene que ser como la película La Tormenta Perfecta. ¿Ya? Sí, no es solamente atribuible a un solo factor. Ya. Tienen que haber la participación de algunos de los factores que le acabo de indicar. Me olvidé de señalar también el tabaco, el alcohol también tiene un efecto importante en el desarrollo de esta enfermedad. Correcto, eso es importante señalar. Usted habló de morbilidad y mortalidad, ¿así es? ¿Morbilidad? ¿Morbilidad? Morbilidad. No he escuchado este tema. ¿Qué es la morbilidad? La morbilidad es enfermedad, mortalidad, muerte. Ya. Y con respecto a esto quisiera decir que actualmente las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas se encuentran los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer, son las que actualmente producen el mayor número de muertes, y no solo en nuestro país, sino a nivel global. Lo que sí es preocupante es que en los países pobres la mortalidad por estas enfermedades incluso es más alta. Y se estima que hasta el año más o menos 2030 va a incrementarse un 45% las muertes por estas enfermedades. Realmente son cifras bastante altas. Ahora, un tema que hay que trabajarlo y que siempre se lo hace con toda enfermedad y que tiene que ser una política gubernamental indudablemente, es el tema prevención. La prevención es la clave para no llegar precisamente al tema de la morbilidad, es decir, de la enfermedad. Sí. Justamente quisiera indicar que el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, ha elaborado un documento que es la Estrategia Nacional para el Control Integral del Cáncer. Y en este documento ya se indica algunas de las políticas que ya se llevan a cabo en nuestro país, pero que básicamente se enfocan hacia la detección temprana y oportuna del cáncer y su prevención. Una detección oportuna y temprana del cáncer, digamos, es solucionable, es curable, se puede llevar una vida, digamos, normal. Sí, si las lesiones son detectadas de una manera oportuna, a tiempo, cuando aún son curables, el paciente puede tener una gran sobrevida, va a morir por otra causa que no sea el cáncer. Y ya se ha comprobado, existe evidencia científica de que existen cánceres que son totalmente prevenibles o a su vez son detectados en estadios tempranos, donde son susceptibles a recibir un tratamiento. Dentro de los factores que habíamos hablado, si hablamos del factor genético, si yo he tenido antecedentes en la familia, un padre, mis abuelos, los tíos, que han tenido un determinado cáncer, esto significa que yo debo de hacerme o tener más cuidado con el tema de hacerme chequeos constantes para evitar cualquier tipo de contratiempos. ¿Es así? Sí,
Esto recomendamos a la población en general, ¿no? La prevención, los chequeos anuales es importante, ¿no? Pero si existe, voy a poner de ejemplo el cáncer de colon, ¿no? En donde se ha comprobado que existe un factor genético que va a incidir en la aparición de esta enfermedad. Sí, por supuesto, tengo que de una manera más oportuna acudir al médico para realizarme los chequeos, indicándole que hubo este antecedente, que mi abuelito, que mi papá tuvieron esta enfermedad. Sí existe una mayor predisposición para que se desarrolle este cáncer. Ya. Existen ciertos cánceres donde el factor genético está mucho más relacionado que en otros. Uno de ellos, como le decía, es el de colon. El cáncer de colon. Ahora, sí. ¿Qué tipos de cáncer o cuáles son los cánceres de mayor porcentaje en la población ecuatoriana? Hablemos de eso. ¿Cuál es el de mayor porcentaje? Y por ende seguramente debe ser el de mayor mortalidad después. Sí, bueno, ¿cuáles tienen mayor incidencia? Aquí tenemos que separar a los pacientes de sexo masculino y de sexo femenino. En los hombres es más frecuente el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de estómago y luego está colorecto. En las mujeres, en cambio, la mayor frecuencia está en mama. Luego está cervix, estómago y tiroides. En los últimos años se ha visto que existe un incremento en la incidencia de tiroides. Podemos hablar de que en los últimos años han aumentado el porcentaje de enfermos con cáncer, a pesar de que asimismo los avances han sido magníficos, ¿no? Porque los avances médicos han sido muy importantes, incluso para hacer detecciones tempranas del tipo de cáncer y luego para hacer tratamientos, para alargar el mayor tiempo posible de vida también. O sea, ha habido avances espectaculares, pero asimismo ha habido unos porcentajes que han subido altamente y eso es preocupante con el tipo de, digamos, con los diversos tipos de cáncer. Sí, yo quisiera señalar con respecto a esto, los números nos van a asustar, pero pensemos también que existe un aumento en la densidad demográfica y por otro lado existe una mayor sobrevida justamente por el tema de que ha mejorado, digamos, las posibilidades de tratamiento, existe una mayor sobrevida de la población, existe una población más vieja y más susceptible de sufrir cáncer. Ya, correcto. Un tema es el paciente que tiene cáncer, el otro es la familia que lo rodea. Y esto cuando una persona ya lastimosamente tiene el cáncer y digamos, sea que ha sido detectado tempranamente o en un estado avanzado, entra a influenciar el tema de la familia. Y entra a influenciar porque esto se convierte también en un tema social y psicológico, tanto para el paciente como para los que lo rodean, porque los que rodean indudablemente al ser un ser querido, tratan de ayudar, de apoyarle, pero llega un momento en que esto se convierte en una carga, ¿no? Eso es muy importante también ahí. Sí, justamente esto que usted acaba de indicar, la carga emocional. Nosotros cuando promocionamos la implementación de la prevención y la detección temprana del cáncer, decimos ¿para qué? Para evitar el sufrimiento de los pacientes y de sus familias, ¿sí? Por eso entre las líneas estratégicas está el fortalecimiento de la rehabilitación de los pacientes de su entorno y también de los cuidados paliativos. La parte psicológica es muy importante, se le debe tratar a la persona como un ser integral, entonces es muy importante no solo enfocarnos, digamos, en los problemas físicos, sino también en el daño psicológico, ¿sí? El apoyo que recibe el paciente con cáncer por parte de su familia es muy importante y determinante para la evolución de la enfermedad. Importante también el trabajo que realizan las instituciones que están encargadas del tema de salud, instituciones especializadas en el tema cáncer o instituciones de salud pública como ustedes, para precisamente dar ese apoyo emocional, ese complemento, ese trabajo social que se debe realizar con el paciente y con la familia. Sí, así es. Y alertar también, sobre todo cuando existen determinados cánceres que tienen un componente genético, invitar también a la familia a que se realicen estas pruebas de tamizaje. Cabe indicar que en el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, ha priorizado los siguientes tipos de cánceres para su prevención. Son susceptibles de tamizaje. Están el cáncer de mama. Tamizaje, perdón, tamizaje es un examen, una detección. ¿Qué es el tamizaje? Es el detectar una enfermedad cuando el paciente es asintomático. Lo que pasa es que cuando los cánceres ya empiezan a doler, empiezan a producir problemas, es cuando ya están avanzados. Entonces, ¿qué pretendemos? Detectar estas lesiones cuando son muy pequeñitas, susceptibles de curación.
Y hay ciertos órganos que la evidencia científica y mediante técnicas que han demostrado ser costo efectivas pueden prevenirse. Entre ellos está el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de estómago, el cáncer de cervix y de próstata. Ya, correcto. Que son los priorizados, ¿no? Ya, estos tamizajes, digamos que tiene una prioridad con el tema de la salud pública, del Ministerio de Salud Pública. La gente que esté interesada en hacerse este tamizaje, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que asistir, coger una cita en la entidad pública o en el Seguro Social, posiblemente si es que es afiliado al seguro. Digamos, el sistema de salud está organizado por niveles de atención. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ya. Es el nivel 1 la puerta de entrada del paciente, entonces debe acudir al centro de salud, ser evaluado por el médico y se le va a invitar de acuerdo a su edad, por supuesto, será susceptible de recibir uno u otro tamizaje y si las pruebas son positivas a nivel de los centros de salud, se derivará al nivel 2, que vienen a ser los hospitales. ¿La evaluación del médico en qué consiste? Antes de que me cuente el otro nivel, ¿en qué consiste? Porque uno, como usted dice, puede ser asintomático, entonces uno va y le dice, oiga doctor, no tengo ningún síntoma de nada, estoy sano, pero quiero que me haga un tamizaje, es así, para poder detectar un posible cáncer, algún problema que yo tenga y que todavía no tiene un síntoma. Sí, vamos a pensar una persona entre 50 y 75 años es susceptible de realizarse o de participar en el tamizaje de cáncer de colon. Entonces el médico... ¿En qué edad, perdón? Entre 50 y 75 años de edad. ¿ya? Son las guías nacionales e internacionales, ¿ya? Recomiendan que esa es la edad en que se debe realizar el cribado para este tipo ¿ya? de cáncer. Por ejemplo, en el de próstata. En el de próstata, el cáncer de próstata, el paciente debe ser informado de los beneficios del tamizaje, pero también de los prejuicios. En el caso del cáncer de próstata, digamos que es un tamizaje especial, que el paciente debe estar bien informado de tanto los beneficios como los riesgos, porque puede haber un sobrediagnóstico. Para el caso de las mujeres, el cáncer de mama, ¿ese desde qué edad? Porque uno se habla, y mejor dicho, se escucha en las campañas en la que dice apréndete a tocar y a detectar síntomas en el tema del cáncer de mama. Y eso lo hacen desde temprana edad, ¿no? Ya. A partir de los 50 años se recomienda hacer el estudio de mamografía, complementar con otros estudios como la ecografía. Quisiera decir que no solamente tocarse, porque a veces cuando ya se toca es cuando ya está avanzada la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre acudir donde, como le decía, a su centro de salud para que pueda realizarse una mamografía. A partir de los 50 años es lo que se recomienda. Correcto. Entonces, nivel 1, subcentros de salud. Nivel 2, la hospitalización, los hospitales. Hospitales generales, y el nivel 3. Y a los hospitales de especialidad, donde ya necesitan un tratamiento oncológico especializado, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ciudad de Quito, el Hospital Eugenio Espejo y Solca, ya cuando se han detectado lesiones y necesitan ya tratamientos más complejos, dígase quimioterapia, radioterapia. Ya, correcto. Usted en una parte de la entrevista dijo, se van a asustar del alto porcentaje que existen de casos. Nunca dijimos ese alto porcentaje. ¿Cuál es? Se indica que el cáncer viene a ser la segunda causa de muerte y justamente antes de venir ¿Después de cuál? ¿La primera causa cuál es? Accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya, correcto. ¿Sí? Y justamente antes de venir a esta entrevista estuve investigando porque cuáles son las fuentes de información. El Registro Nacional de Tumores, el de Solca Quito, nos ayuda mucho con información epidemiológica real sobre el cáncer, ¿no? Cabe indicar que este registro fue fundado en un convenio especial con el Ministerio de Salud Pública. Y la otra fuente es el INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Censos, donde nos habla sobre los egresos hospitalarios y sobre la mortalidad. Y justo antes de venir acá, como le decía, realicé un estudio estadístico e indica que hay 7.495 casos de cáncer en el año 2016. ¿Sí? 7.495 casos de en cáncer. El año 2016. Sí, de los principales cánceres. Con respecto a mortalidad estoy hablando, en total de defunciones 7.495. Y digamos que esas estadísticas van subiendo. Van subiendo, ¿no? Se van incrementando con el tiempo. Estamos hablando de 8.000 cánceres por año, ¿no? Sí, pero por ejemplo, a partir del año 96, en el Registro Nacional de Tumores, en el libro del Registro Nacional de Tumores, se indica que comienza a haber un descenso en la cáncer curva, de cervix.
En el cáncer de hablemos cervix. del cáncer de cervix, sí. ¿Y por qué existe este descenso? Es justamente porque se empezó a realizar el Papa Nicolau de una manera más masiva. Entonces eso nos está demostrando que el aplicar estas técnicas de cribado nos dan resultados. Los resultados más o menos se deben medir en 10 años. En nuestro país ya llevamos haciendo algún tiempo el tamizaje de cáncer de cervix, también cáncer de mama. Hace unos 5 años se arrancó también con el cáncer de colon. ¿Ya? Sí, y ya nos sentimos contentos los trabajadores de la salud al haber podido detectar las lesiones a tiempo y saber que esos pacientes no van a fallecer por cáncer. Qué bueno, eso es importante, y sobre todo los medios de comunicación tenemos esa función, y más que esa función, esa responsabilidad, el comunicar, el ser parte de estas campañas, porque a veces la gente desconoce, y más que desconoce, a veces tiene temor de realizarse un determinado examen. No el temor al examen mismo, que puede tener algún determinado dolor, digamos, sino el temor a qué me dirán. Hay que perder ese temor, ¿no? Porque si detectamos a tiempo, como se lo ha dicho en el transcurso de la entrevista, si lo detectamos a tiempo, estamos precisamente a tiempo de curar. Sí, es así, e incluso se ahorra recursos también al Estado, porque los tratamientos, todos sabemos, del cáncer son muy costosos, ¿no? En cambio, detectar una lesión pequeña, tratar una lesión pequeña, incluso los costos son inferiores. Y lo más importante, lo que hablamos al principio, eliminar el sufrimiento de las familias. Correcto. El Hospital Pablo Arturo Suárez es un hospital tradicional aquí en Quito, muy conocido, y yo creo que incluso muy querido por la población. Hay mucha gente que dice, para determinada cosa, ándate al Hospital Pablo Arturo Suárez. Es un hospital que tradicionalmente ha tenido una buena atención, digamos, a los pacientes, a las personas que han requerido algún tipo de atención. Ustedes tienen dentro del Hospital Pablo Arturo Suárez una sección, digamos, especializada o dedicada al tema del tratamiento de las personas con cáncer. Sí, así es. Yo quisiera, bueno, un pequeño antecedente indicar. Yo trabajo en el Hospital Pablo Arturo Suárez, también en la Dirección Nacional de Estrategias, pero quisiera indicar a la comunidad del Hospital Pablo Arturo Suárez es hijo del Hospital San Juan de Dios. Entonces tiene una historia tiene de ese hace cordón más umbilical de ahí, 500 claro, años. sí. Sí, cuando se pasó el Hospital San Juan de Dios al antiguo LEA, se fusionó y apareció el Hospital Pablo Arturo Suárez, y en realidad estamos todas las personas, las autoridades del hospital y todos quienes trabajamos allí muy comprometidos para implementar estas estrategias. La implementación de estas estrategias de prevención no es fácil, se dice que toma entre 2 y 4 años. Como le comentaba, hace unos 5 años aproximadamente nosotros ya arrancamos con el tamizaje de cáncer de colon, y consiste en determinar sangre oculta en heces fecales. Se determina con un método automatizado cantidades muy pequeñas de hemoglobina. Cuando este resultado es positivo, a veces el paciente puede asustarse, entonces se le indica no necesariamente tiene cáncer, puede ser hemorroides, puede ser úlceras producidas por parásitos, por ejemplo, pero hay una posibilidad de que tenga alguna lesión. Entonces se le invita al paciente de manera gratuita a realizarse un procedimiento colonoscópico para detectar las lesiones y, de ser posible, extirparlas durante el procedimiento. Posteriormente son analizadas en el laboratorio de patología y, dependiendo del diagnóstico, se da el tratamiento. Ya, correcto. Hay áreas que geográficamente, digamos, se encuentran alejadas, no reciben la penetración de los medios de comunicación. A veces la cobertura de salud no llega totalmente o llega en determinadas épocas. Ustedes tienen brigadas que están llegando constantemente a esas zonas más alejadas para informarles sobre el tema de la prevención del cáncer, sobre los tamizajes, sobre qué cosas tener cuidado, sobre qué recomendar en el tema alimentación. ¿Lo hacen ustedes a través de brigadas? Nosotros sí, día tras día, año tras año. Esto no como usted comprenderá, no se ejecuta de la noche a la mañana, pero es una implementación y posteriormente sostenibilidad y extensión de las estrategias. Ahora, justamente hace unos meses hemos estado en un periodo de capacitación trabajando con los centros y subcentros
para los cuales el hospital de referencia es el Hospital Pablo Arturo Suárez. Entonces nosotros hemos ido a realizar trabajo de campo, a capacitar la manera como pueden realizar la toma de las muestras para nosotros poder procesarlas a nivel 2, a nivel hospitalario. Y esto hemos trabajado a propósito de que estamos implementando con el apoyo de las autoridades, tanto del hospital como del Ministerio de Salud, estamos trabajando en la implementación de tamizaje de cáncer de cervix, pero no solamente con el tradicional Papa Nicolau, sino que lo estamos complementando con una prueba molecular para detectar el virus BPH, que es el agente etiológico principal del cáncer de cervix. Entonces nosotros estamos trabajando de la mano entre el nivel 1, que son centros, subcentros de salud, en conjunto con el hospital. Y esta estrategia se la piensa implementar y se está trabajando ya en la implementación en otras regiones de nuestro país. Hablamos de que en este tipo de enfermedades siempre, bueno, y en otros casos, hay grupos que son más vulnerables, ¿no? E indudablemente estamos hablando del tema de las personas que tienen más de 50 años en adelante. A partir de esa edad, con mayor cuidado y con mayor frecuencia, creo que es necesario el hacerse exámenes que determinen que nuestra salud esté en buen estado, o en caso contrario que puedan ser curadas a tiempo. Creo que es importante, son grupos vulnerables, ¿no? El tema de las personas que ya pasan la barrera de los 50 años. Sí, existen muchos artículos científicos y trabajos realizados al respecto, ¿no? Entonces uno de los temas, por ejemplo, en las mujeres tiene que ver el tema hormonal. También tiene que ver mucho el estado inmunitario del paciente, ¿no? Entonces a veces ya cuando hay más edad, los pacientes ya pasan a ser de tercera edad, se puede decir que baja también su sistema inmunológico y de esta manera favorece para que aparezcan estas enfermedades. Porque algo importante y que no mencioné en un inicio es que estos cánceres también se han relacionado a agentes infecciosos, como les dije, el virus del papiloma humano en el cáncer de cervix, por ejemplo, ¿no? Y otros virus, por ejemplo, para el desarrollo de linfomas, por ejemplo. Correcto. Doctora, antes de finalizar la entrevista vamos a ser prácticos. Cuando una persona quiere hacerse este tema del tamizaje o tiene alguna duda o genéticamente ha tenido antecedentes de que puede tener un cáncer, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? ¿Dirigirse a un centro de salud, al más cercano a su lugar de residencia? ¿Es así? Sí, tiene que acudir al centro de salud o subcentro de salud y eso no se lo hace previa, ¿sí? Una cita, ¿no? Sí, el agendamiento es importante. El agendamiento es importante. Entonces se le realizará la toma de la muestra, el procesamiento se realizará en el hospital. En el caso de ser positivo, nosotros mismos nos encargamos de agendarle al paciente su cita. No queremos desperdiciar incluso recursos, porque de nada me sirve el resultado fue positivo o fue negativo, el resultado del laboratorio, sino qué pasó después. Entonces nosotros estamos muy comprometidos para realizar el seguimiento de ese paciente para que se realice el tratamiento completo. Los centros de salud los encontramos en la página web del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sí. A veces no conocemos y el centro de salud seguramente está al lado de nuestra casa. Y así pasa, ¿no? Nos da risa, pero eso pasa. Sí. Entrar a la página del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ahí está la guía de los subcentros de salud y ahí es donde debemos de asistir. Entonces. Sí, y solicitar el agendamiento del turno. En el caso específico del tamizaje de cáncer de colon que le conversaba, por el momento se inició y continúa en el Hospital Pablo Arturo. En este caso sí se puede acudir directamente al hospital, ¿ya? Sí, a solicitar la realización de la prueba. Bueno, sí. El 4 de febrero es el Día Mundial, digamos, de la lucha contra el cáncer, ¿no? ¿Se ha preparado para este 4 de febrero algún evento, alguna conferencia especial dentro de lo que es el Hospital Pablo Arturo Suárez? Nosotros constantemente estamos dando conferencias en las salas de espera, de laboratorio, de consulta externa, indicando y alertando a la población. Les ponemos lacitos para que la gente tome conciencia. También es muy importante el ser conscientes de llevar un estilo de vida saludable. Se dice que anteriormente nuestros antepasados comían una comida más sana, ¿no es cierto? No lo que actualmente es la comida chatarra. Entonces esto determinaba también mejores condiciones de vida. También caminaban más, nosotros ahora todo es el carro. Todo es en carro. Sí, entonces justamente en el Ministerio de Salud también quiere trabajar con los distintos actores para promover, por ejemplo, diferentes modos de transporte, para promover la actividad física, el
El sedentarismo está asociado con ciertos cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon. Entonces es bueno hacer ejercicio. Correcto. Y como medios de comunicación, nuestras puertas están abiertas para cualquier tipo de entrevista que ustedes necesiten, que es una función social que va en beneficio de todos, y también para que cuando tengan campañas, nosotros poderlas pasar a través de los medios de comunicación para que lleguen al mayor número de personas posibles. Doctora, queremos agradecerle por haber estado aquí. Muchas gracias también por la invitación y espero poder continuar también en una futura entrevista también contando sobre los resultados positivos que se tienen. Correcto, seguirá siendo invitada a este espacio de entrevistas. Muchas gracias. Amigos, ha sido la doctora María Alexandra Montalvo, ella es subdirectora de apoyo, diagnóstico y terapéutica del Hospital Pablo Arturo Suárez. Hemos hablado del cáncer, de cómo evaluar, del tema de la morbilidad, que es la enfermedad, la mortalidad, cuando ya un paciente ha muerto lastimosamente. Muy importante el tema del tamizaje para detectar un cáncer a tiempo. En la prevención está el éxito del sistema de salud, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Ya saben, amigos, asistir a un subcentro de salud, al más cercano a nuestro lugar de residencia. Podemos ver en la página web del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ahí están los subcentros de salud, asistimos, hacemos una cita médica y ellos nos pueden guiar para el proceso de tamizaje. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades.